¿Qué tal? Bienvenidos a una emisión más de este espacio a través de la radio en Génesis 98.1 en estas confidencias. Soy Coranelda González y me da mucho gusto poderte saludar a través de la radio y a través de las redes sociales en este momento en el Facebook Live de Génesis también. Bienvenidos, gracias por estar con nosotros hoy en este Spa al Alma, como yo le llamo, en esta hora de la noche, donde seguro a lo mejor ya vienes, no sé si del trabajo, muchas mamis que trabajan vienen de hacer a veces hasta el súper a esta hora, van conduciendo, hay gente que nos escucha en hospitales, en su computadora, en su móvil, donde quiera que estés, o si vas en el coche también, ¿verdad? Gracias por tu preferencia, por estar hoy aquí en el 98.1. Hoy tengo un tema de verdad que nos atañe a todos y que estoy convencida de que te va a gustar, que te vas a identificar con él también. Vamos a platicar sobre el diálogo interno y las expectativas que nos genera. Cuidado con lo que te dices. Qué frase tan fuerte y tan importante. Hoy vamos a hablar de eso, de cómo desafiar esas voces internas. Existe el diálogo interno positivo, el diálogo interno negativo. El diálogo interior es esa conversación constante que mantenemos con nosotros mismos, pues moldeando nuestras percepciones, decisiones y acciones. Es una voz interna que puede ser tanto nuestra aliada como también nuestra peor enemiga, nuestra crítica más severa. Pero ¿por qué es tan importante prestar atención a este diálogo interno? Para hablar de este tema he invitado a una especialista en él, a Verónica Imaz. Vero es coach de vida, certificada también en descodificación, especialista también en duelos. Vero, sobre todo, pues ha vivido en carne viva lo que es pues la ansiedad, la depresión. Estuvo 6 años inmersa en esta condición que la llevó hasta la desesperanza. Después de buscar por todos los medios cómo salir adelante, ella comienza con un trabajo personal de introspección que duró 8 meses. La llevan a darse cuenta de que, pues, la mente, sin lugar a dudas, es una herramienta muy poderosa para lograr cualquier cosa. Utilizando la mente a su favor, ella logra recuperarse y decide poner su experiencia al servicio de los demás a través de la creación de un programa de salud mental y emocional llamado Cambiando Vidas. Seguramente has escuchado, pues de este proyecto, y si no, hoy vas a escuchar de mi invitada Verónica Imaz de viva voz de este proyecto y cómo le cambió la vida para poder, pues compartir y permear a los demás. Bienvenida, Vero. Gracias, Cora, gracias. Muy contenta de estar aquí contigo. Gracias a ti por estar con nosotros, Vero. Ahorita vamos a entrar en materia sobre qué es Cambiando Vidas. Acá en redes sociales podrán ver que Vero nos trajo sus libros también. Es autora también de libros. Y has vivido y has atravesado situaciones muy fuertes que marcan tu vida, Vero, que te hacen pues tomar este rumbo de poder ayudar a los demás, creando Cambiando Vidas, hacer un libro, haciendo talleres, formando un equipo. ¿Qué fue lo que pasó para que tú decidieras comenzar este camino? ¿Qué era lo que pasaba en tu mente? ¿Cuáles eran esos diálogos internos, negativos, positivos, que te llevaron a esto? ¿Qué estaba pasando en tu vida? Sí, bueno, pues cuando a mí se me detona la ansiedad por primera vez, yo estaba pasando por cambios de vida, Ajá. Cambios importantes de vida. Tenía poquito de haberme casado, sí. Trabajaba mucho, tenía negocios y aparte pues era mamá primeriza. Entonces estaba bajo bastante estrés en ese momento. Y normalmente cuando hay cambios importantes de vida y el estrés a veces nos rebasa, uh-huh, pues a veces podemos caer en estas condiciones como la ansiedad. Y bueno, en ese entonces cuando a mí me detona la ansiedad, pues yo estaba pasando por esos cambios, que son cambios de vida normales, pero pues que a veces no lo estamos canalizando de la mejor manera y eso nos puede detonar alguna situación como esta, ¿no? Que no sabemos sobrellevarlo. Que no sabemos sobrellevarlo. ¿Cuántos años tenías tú, Vero, cuando esto pasa? Que se te junta todo. Ajá. Yo tenía 27 años. Pues muy joven. Cuando se me junta todo, yo tenía 27 años. ¿Tenías negocios? ¿Te acabas de casar? Pero también tenías tu primer hijo. Tenía mi primer hijo. Ajá. Okay. Y estaba en un momento donde, pues, mamá primeriza, no dormía lo suficiente por cuidar a mi hijo, un bebé de meses, trabajaba casi como con el mismo ritmo, como si
pues no tuviera un hijo. Y bueno, todo eso me llevó a que mi estrés se empezara a ser cada vez mayor. Y no solo eso, también pues mi entorno en ese momento era un poquito complicado. Pues mi matrimonio, todo lo que ahorita acabo de mencionar acerca de pues los cambios de vida, etcétera. Entonces, creo que influía todo, o sea, era toda la parte de un poquito de mi entorno y aparte pues los cambios que estaba viviendo y que no sabía cómo la mejor manera de llevarlo o manejarlo. Estaba aprendiendo de alguna manera a los cambios, me estaba adaptando a los cambios. Que eran muchos. Así es. ¿Y entonces te empiezan a dar ataques de ansiedad? ¿Depresiones? No, solo empecé con ataques de ansiedad, ataques de pánico, así fue como empecé. Y de ahí, de los ataques de ansiedad, ataques de pánico, como yo buscaba ayuda y trataba de que me dijeran pues qué era lo que me estaba pasando, obviamente busqué ayuda profesional, empecé a ir con psicólogos, con psiquiatras y realmente nadie me podía, ni yo podía identificarlo, o sea, por cómo me sentía y lo que me estaba pasando, y tampoco pues la gente a la que recurrí en ese momento podía identificarlo tampoco. Entonces lo primero que hacían o lo primero que hacen es tómate esta medicina, tómate esta pastilla. Y así fue como empecé. Entonces, pues obviamente la pastilla y la medicina no me lo solucionaba. ¿Qué te daban? ¿Qué medicamento te daban para esos ataques de ansiedad? Por lo general te dan lo que me dieron a mí fue Rivotril. ¿Cómo es un ataque de ansiedad antes de irnos a la pausa? ¿Cómo se siente la persona? El ataque de ansiedad sientes que en ese momento te vas a morir. Así se siente. Sí, es una descarga de adrenalina muy fuerte que sientes en tu cuerpo y pues se te acelera la respiración. Hay gente que puede faltarle el aire o que siente que el corazón se le va a salir en ese momento y le va a dar un infarto. Hay gente que se va a emergencias porque algo le está dando y no le está dando nada más que un ataque de pánico. Qué duro. Y hay muchas personas hoy en día, lo decíamos yo fuera del aire ahorita, después de la pandemia, después de este detonante, hay muchas personas que hoy, antes no lo padecían, hoy viven con ataques de ansiedad, de pánico. Vamos a regresar con más de este tema, de cómo Vero y más ha aprendido poco a poco y sobre lo que vivió en carne viva, a cambiar vidas. También tiene mucho que ver el diálogo interno, todo aquello que nos decimos, ¿no? Hay que tener mucho cuidado con ese diálogo interno negativo. Cuidado con lo que te dices, porque esto también pues conlleva a vivir así, ¿no? Y a toda esta afectación. Vamos a hacer una pausa y regresamos con más de estas confidencias. Está con nosotros Verónica y más aquí en este programa en Génesis 98.1. Ya volvemos. Gracias, ya estamos de regreso con más de estas confidencias a través de Génesis 98.1. Hoy estamos hablando sobre el diálogo interno y lo que nos decimos que a veces nos acaba por destruir, porque somos el peor juez que podemos tener y a veces nos tratamos demasiado mal comparado con cómo somos con los demás, ¿no? Hoy está conmigo Verónica y más, que ella sufrió durante pues muchos años ataques de ansiedad, depresión. Me decías ahorita, Vero, y es muy importante esto, le digo, ya no sigas, vamos a contarlo al aire porque creo que muchas personas se van a identificar con tu caso. Me decías, durante 6 años no dormí. Tenías ansiedad, tenías ataques de pánico. ¿Qué lo provocaba? ¿Y qué te decían los doctores? Lo que lo provocaba era el mismo ataque de pánico y la misma ansiedad, que no podía yo manejarla, que no la estaba manejando ni controlando, que no tenía la información adecuada para poderla enfrentar y que solamente lo único, o sea, que tenía como recurso era el medicamento y el medicamento no me ayudaba a calmar la ansiedad ni tampoco a enfrentar un ataque de pánico, a saber qué hacer. No tenía la información. Por eso yo digo, la información es poder, porque ya que tienes la información y te dicen, esto que te está pasando es esto, significa esto, pasa esto en tu cuerpo, es por este pensamiento, es por... Entonces, ok, ya lo entiendo y entonces yo misma me regulo, aprendo a saber cómo hacerle cuando estoy sintiendo esto que estoy sintiendo y qué pasó antes, por qué me puse así. Pero si no tengo información y no lo puedo identificar, pues
o sea, es como estar en un estado de sobrevivencia, Claro. porque te está pasando algo y dices, ¿qué me está pasando? Antes de llegar a ver cuál fue la solución y qué fue lo que sí funcionó, me dices que tuviste un viacrucis durante 6 años. Sí. O sea, que ibas con un doctor, con un psiquiatra, con un especialista. O sea, ¿qué te decían los doctores? Cuando tú hablas con ellos, es que tengo ansiedad, es que no puedo respirar. Tú sentías que te ibas a morir. Sí. Y vivías en una desesperanza constante. Desesperanza constante. Explícame qué es desesperanza. ¿Es acaso ya no quiero seguir con mi vida? Sí, o sea, sí llegué al punto de ya no quiero seguir con mi vida, sí. Y de desesperanza todos los días porque todos los días eran iguales y yo no podía seguir funcionando de esa manera, aunque lo hacía porque tenía 2 hijos. Tenías 2 hijos y estabas en automático. No dormías en las noches. No dormí, por 6 años no dormí. ¿Pero cómo? O sea, ni 2 horas al día, 3 No horas al día. dormía, ¿Cómo no se mantiene dormía. viva una mujer a esa edad, tenías 20 y tantos años, Tenía 27 años. sin dormir durante 6 noches? ¿Comías? Sí, horroroso, horroroso. Es lo más difícil que he enfrentado y he vivido, la verdad, el no dormir. Pero hablando del diálogo interior, ¿cómo le hice para empezar a dormir? Que fue lo que me sorprendió. Empecé como a analizar porque pues decía, es que no duermo, es que no puedo dormir. Por Es eso que, estabas irritable. o sea, no, pero lo que yo me decía acerca también de la dormida, o sea, era, no duermo, no he descansado, estoy cansada, o sea, y mi diálogo interior era, ¿cómo le voy a hacer al día siguiente si no he dormido y todo lo que tengo que hacer y estoy cansada y no me funcionaba el medicamento para dormir? Y entonces, cuando empecé a hacer conciencia de la forma en cómo yo me estaba hablando y lo que estaba diciendo, y empecé a cambiar ese diálogo interior dentro de mí acerca de dormir, fue cuando empecé a dormir y me maravillé de el poder tan grande que tiene nuestra mente. Nuestra voz interior. Nuestra voz interior, porque empecé a verlo de manera distinta. Haz de cuenta que empecé, ok, no he dormido en 6 años y no me ha pasado nada. No me va a pasar nada si no duermo. Empecé a cambiar. Y entonces no dormía, pero ya no estaba yo preocupada porque empecé a cambiar mi forma de pensar acerca de dormir. Y entonces, por decir, la siguiente noche, dormí 1 hora. Dormí 1 hora y yo decía, wow, dormí 1 hora. 1 hora es mejor que nada. Y me levantaba y hacía mis actividades. Y así empecé a, ok, y después las siguientes noches dormía 3 horas. Y decía, wow, o sea, me felicitaba hasta a mí misma de decir, qué padre. ¿Cómo cambió tu diálogo interno? ¿Quién te ayudó? ¿Qué te sirvió? ¿Qué te funcionó? La información. Porque yo cuando ya pasé por tantos años y por tanto tiempo... Y doctores y medicamentos. ¿Qué era ajá. lo que tomabas? ¿Qué era lo que te daban los doctores? Los doctores normalmente lo que me daban pues eran ansiolíticos, antidepresivos y pastillas para dormir. Menciónalos porque seguramente hay personas que los toman y que sepan en dónde están. Claro, por lo general pues pueden ser Ribotril, dan clonazepam, que es para la ansiedad, Ribotril, que es para la ansiedad. Antidepresivos, pues hay varios. Ahorita que te pueda mencionar, híjole, hay uno que se me fue ahorita el nombre, pero bueno, antidepresivos hay muchos y de hecho esos no los necesitas con receta, esos te los venden sin receta. ¿Y tú hacías un Ahorita me cóctel? acuerdo, sorry, porque o sea, no traigo el nombre aquí, pero hay un duloxetina, por Ya. decir, la duloxetina es uno de los antidepresivos que me llegaron a dar. Y no estoy en contra de los medicamentos tampoco, porque también los medicamentos a veces son necesarios y ayudan. Pero bueno, yo estoy hablando de mi experiencia personal y de mi caso. En mi caso, a mí, en el estado en el que yo me encontraba de ansiedad y de ataques de pánico y así, eso no me ayudaba. Entonces, pues bueno, ya viene toda esta parte. ¿Y cómo empiezo yo a cambiar ese diálogo interior, hacer conciencia de mis pensamientos, hacer conciencia de cómo me estaba hablando? Y cuando lo hice, pues la verdad, de verdad, y sí lo digo porque digo, cuando yo hice conciencia, yo me asusté de la forma en cómo yo me hablaba a mí misma. ¿Qué te decías? Pues estaba constantemente viendo todo lo negativo. Siempre. De estabas cómo en el- estaba.
de cómo estaba, de cómo me sentía, de lo que tenía que hacer, de que me estaba demasiado cansada, de cómo iba a funcionar, o sea, era una constante preocupación y un constante diálogo negativo de que cómo le voy a hacer para salir de aquí, y si ya hice esto, y sigue pasando el tiempo. Entonces, sí llega un momento en donde te sientes pues con mucha desesperanza y donde dices, esto, pues, ¿cuándo va a acabar, verdad? Pero yo, gracias a Dios, pues nunca me di por vencida y, como te dije, no me creí todo lo que me decían, porque yo decía, no puede ser así. ¿Qué te decían antes de irnos a la pausa los médicos? Me decían que pues que no sabían cuánto tiempo iba a estar así, que mi caso era muy difícil, que pues bueno, que pues me siguiera tomando los medicamentos y que pues siguieran las terapias. ¿No había un solo doctor que te sacara de ese trance o que te haya sacado del trance en 6 años? Hubo uno solo, que de hecho es mi psicoanalista, que él me ayudó muchísimo y me apoyó los últimos años, ya después de salir y durante, pero todo mi recorrido fue muy largo. Fue muy largo. Antes de llegar con él, mi recorrido fue muy largo. Ok, vamos a hacer una pausa, Vero, y regresamos para que nos digas entonces, ya después de que cambió tu diálogo interior, y la importancia, por eso decíamos ahorita, de tener cuidado con cómo nos hablamos en toda la extensión de la palabra, ¿verdad? Así es. Porque te puede construir o también destruir. Hacemos una pausa y regresamos con las confidencias de Verónica y más aquí en Génesis 98.1, que a raíz de toda este viacrucis que ella vivió, está transformando y cambiando vidas. Regresamos. Estamos de regreso con más de estas confidencias en esta noche a través de Génesis 98.1 y bueno, contando con la presencia de especialistas en diversos temas del interés de nuestro público y además invitados que vienen a compartirnos y hacernos las confidencias de su propia vida, de lo que han atravesado con el único fin y objetivo de poder a veces allanar el camino de otras personas, de que más personas se vean identificadas y que no te sientas sola, solo decir, solo a mí me pasa esto y pues no es así. Hoy es el caso de Verónica y más que me está platicando, nos está haciendo sus confidencias sobre pues lo fuerte que fue no dormir durante 6 años, vivir con ataques de ansiedad, de pánico, depresión, te cambia la vida. Pero llegó a un punto que te cambia la vida, toda esta situación que tú vivías, que llegaste al punto de quiebre de no querer vivir, firmaste un divorcio, detonado por esta situación. Eso ya vino varios años después, no fue en el proceso. Fue en el proceso, sino ya varios años después. ¿Influyó el sentirte acompañada, apoyada? Claro. ¿Qué papel juega el amor de la familia en esta situación, Vera? Sí, es un papel muy importante el acompañamiento de tu familia y el que estén ahí contigo. ¿De tu pareja? De tu pareja, sí, de tu pareja y de tus familiares también, de toda la gente con la que cuentas a tu alrededor, ¿verdad? Tu familia. Y en mi caso, la verdad, digo, yo no digo que mi pareja, o sea, en cuanto a mi pareja, pues yo entiendo que para alguien que no conoce nada de estos temas y de pronto enfrentarse a una situación así, pues no debió de haber sido obviamente fácil también para él, pero por lo mismo, o sea, pero sí la verdad creo que el apoyo era muy importante y pues en realidad por ese lado no lo tuve al 100%. No lo tuviste. Al 100% no, o sea, sí, no. Ok, cuando tú estabas en el proceso de la desesperanza, llegas a tener una comunión también con Dios y le ruegas, le pides ayuda y le dices que si Él te sana, si Él te salva de esta situación, tú estarías haciendo lo mismo con más personas. Sí, una noche de las que no podía dormir, estaba pues despierta y pues yo rezaba, siempre rezaba y pedía y le pedía a Dios que me pusiera los medios, las personas y las formas, que yo no me podía morir así, que no me quería morir así de alguna manera porque sientes que te mueres viviendo, ya no vives, sobrevives. Y fue así como una oración, una súplica donde le dije, Dios, de verdad,
porque sí llegó a un punto hasta de desesperanza total, hasta de no creer ya ni en Dios. O sea, era así como, o sea, ya rezaba porque decía, es mi recurso, pero sí llegué a ese punto de, ¿dónde estás? De decir, no me escuchas. De no me escuchas, ¿dónde estás? O sea, y fue así una oración de súplica que hice y le dije, Señor, si tú me pones los medios, las personas, yo te prometo que yo voy a trabajar por esto. Yo te voy a ayudar, yo voy a hacer un canal para poder llegarle a más personas que estén pasando por la misma situación que yo, porque cuánta gente, o sea, y me ponía a pensar también, o sea, y pienso en la gente que a lo mejor no tiene las posibilidades, no tiene los recursos, no puede ir a que lo ayuden. Te rendiste ante él, esa es la palabra. Me rendí ante él. Entonces, después de ahí, porque me gustaba mucho informarme, o sea, yo leía constantemente y me informaba y buscaba información por internet y por cosas, y después de ahí encontré una información. Y esa información que encontré acerca de qué eran los ataques de pánico, cómo se manifestaban, qué pasaba, cómo enfrentarlos. O sea, una información, estoy hablando de una información de un libro. Tú sola, o sea. Yo sola. Fuiste, y bueno, y con la ayuda de que Dios ya tenías esa conexión con él, ya te habías rendido ante él, y te puso, te puso la herramienta. Me puso la herramienta. Una herramienta que era algo como de este tamaño, que me tuve que estudiar, y me lo estudié, me lo leí. Empecé a decir, ¿qué es esto? Wow, hasta que alguien me entiende, hasta que alguien habla de lo que yo estoy pasando. ¿Qué libro fue ese? Yo vivía en ese entonces en McAllen, Texas, y era un libro de una persona que lo había vivido y había documentado, haz de cuenta, en conjunto con psiquiatras y psicólogos. Lo que había experimentado. Lo que había experimentado. Entonces, cuando lo empecé a leer, dije, wow, ¿qué es esto? Hasta que alguien me pone las palabras que yo necesito escuchar y que me da las herramientas y me da la manera de cómo salir adelante de esto. Entonces, lo empecé a estudiar y eso fue lo que me ayudó, y entonces empecé yo ese trabajo de introspección con información y empecé a trabajar duro en mí misma, en cambiar mi forma de ver las cosas, en cambiar mi forma de pensar, en trabajar con mi mente, en ir avanzando, porque te estoy diciendo que yo llegué a un punto donde yo ya no me levantaba de la cama, yo ya no quería comer, yo ya no quería, o sea, ya era, haz de cuenta, de verdad. ¿Te estabas dejando morir? Me estaba dejando morir. A pesar de que tenías a tus 2 hijos, ¿de cuántos años? En ese entonces, Diego, 2 años, Pablo tenía 5. Totalmente necesitaban de su mamá, pero era un grado de inconsciencia, de desesperanza, de una depresión severa. Sí, no, y ya era un agotamiento y un cansancio de luchar. Mis hijos obviamente siempre fueron mi motor y por eso no me rendía. Pero llega a nivel humano, ser humano, que ya no puedes contigo. Que ya no puedes contigo. Tú sola. Entonces llegué a ese punto. Y le cumpliste esa promesa a Dios, y nos tenemos que ir a una pausa, pero al final del día, cuando esto pasó, cuando tú tienes este encuentro, cuando tú cambias tu diálogo interior, volviste a dormir, volviste a tener ganas de vivir y cumpliste tu palabra. Y estás ayudando a más personas, creando el proyecto Cambiando Vidas. Así es. Muy bien. Cuéntame al regresar con más de estas confidencias a través de Génesis 98.1. Verónica y más está hoy con nosotros, Cambiando Vidas. Regresamos. Estamos de regreso con más de estas confidencias a través de la radio en Génesis 98.1 y en plataformas digitales también, por supuesto. Y hoy estamos hablando pues de esta condición de vida que muchas personas hoy están desgraciadamente inmersas en ansiedad, en ataques de pánico, en depresión. Y mi invitada, Verónica y más, que ya pasó por esto durante 6 años, noches pues de insomnio, de no poder dormir en toda la noche, durante 6 años. O sea, dices, ¿cómo vive una persona así? Vero enfrentó esto y salió adelante. Pero cualquier persona que padece ansiedad, depresión severa, pánico, puede salir adelante. Claro, pero por supuesto que sí. Lo único que hay que hacer es tomar conciencia, tener actitud y actuar. Sí, es parte de, o sea, pero también atenderse, o sea, claro. Informarse, atenderse
y empezar pues a trabajar con herramientas que te den esa información para que la persona pueda ir avanzando. Y terapia, obviamente, la terapia es importante. Solos no podemos. O sea, sí podemos, pero pues también hay momentos en donde necesitamos de alguien que nos dé acompañamiento, seguimiento y que nos apoye. Te sobrepasa. Porque te sobrepasa. Una persona llega a tener ataques de ansiedad de esa magnitud, de que te llevan luego a la desesperanza, a que ya no puedes más tú solo con tu vida. ¿Por qué cae una persona en ansiedad y depresión severa? Sí, porque todo comienza con el estrés. Y ya sabes, el estrés, pues ya sabemos que es como dicen la enfermedad del siglo, sí. O sea, porque la verdad es que sí lo es. Y la ansiedad cuando alcanza niveles altos, a veces no nos damos cuenta. O sea, que podemos estar tan estresados, o sea, no tenemos a veces esa conciencia de escuchar a nuestro cuerpo, de decir, a ver, estoy muy cansada o estoy dando mucho más y no me estoy dando a mí. El cuerpo te avisa. El cuerpo te avisa, pero a veces no hacemos esas pausas, estamos tan inmersos en lo de afuera que no vamos a veces hacia adentro y no nos damos cuenta cuando a lo mejor el estrés ya te alcanzó, ya te rebasó. Entonces, de un estrés alto no canalizado, viene la ansiedad, o sea, se puede detonar la ansiedad y también con los cambios de vida que te platicaba al principio, o sea, cambios de vida que son cambios de vida, pero que dices, pues sí, son cambios, pero son cambios nuevos que nunca he enfrentado, aunque sean positivos, o sea, un cambio de casa, un cambio de ciudad, un cambio de trabajo, la pérdida de un ser querido, o sea, temas de vida, cambios. Claro. Los cambios te pueden tocar en ciertos momentos de tu vida donde de pronto pues ni te diste cuenta y eso que está pasando te está estresando y no lo estás sabiendo manejar. Entonces, es un conjunto de cosas. Para ayudar a más personas y cumpliendo tu palabra con Dios ante esa promesa de que te sanara, de que te sacara de ese trance, de esa situación tan terrible, tú creas Cambiando Vidas. Cambiando Vidas. ¿Qué es este proyecto y cómo ayuda a las personas? Sí, Cambiando Vidas es un programa de 13 capítulos que maneja son 13 temas diferentes. Todos los temas tienen que ver con todo lo que hemos hablado ahorita. Te da las herramientas y la información adecuada para que pues las personas puedan trabajar en sí mismas y puedan ayudarse y empezar a aplicar. Es un programa práctico. O sea, mi programa está basado en psicología cognitiva. Y lo que hace es, pues, cada tema, o sea, se lleva un tema por semana para que tú pongas en práctica. Obviamente hay tareas, o sea, hay tareas que hacer para que empieces a trabajar en ti y empezar a ver los resultados y los cambios. Es interactivo, ¿no? Es interactivo. Y decías, tú tienes una frase muy bonita que se llama, lo único urgente es vivir. Lo único urgente es vivir. ¿De dónde nace esta frase? Porque decías ahorita, cuando yo vivía en ansiedad, todo urge, la gente que sufre hoy ansiedad te va a comprender y te va a entender mejor. Sí. Sientes que todo tiene que ser ya rápido. Sí. Lo más pequeño lo haces grande, lo dimensionas, ¿no? Sí, lo único urgente es vivir. Esa frase, pues, la saqué por lo mismo, porque lo que acabas de mencionar, que una persona que tiene ansiedad, todo es demasiado, todo es rápido, todo quieres que ya el día se acabe, todo es urgente y pues lo único urgente realmente es vivir. Entonces, el proyecto que tenemos, pues, y el libro, la nueva imagen que va a salir se va a llamar Lo único urgente es vivir. Ok, este va a ser el título. Antes de irnos a la pausa, ¿cómo cambio ese diálogo negativo? ¿Cómo cambio ese diálogo interno de lo que me digo y logro entender que lo único urgente es vivir? ¿Cómo logro eso? Con mucha introspección. Empezar a hacer conciencia de la manera en cómo te hablas, cómo nos hablamos, porque constantemente nos estamos hablando desde que nos levantamos. Todo el tiempo. Y a veces somos muy amables con los demás y somos muy cordiales con los demás, pero cómo nos comportamos, ese diálogo interior hacia nosotros mismos cuando algo no nos sale como esperábamos, cuando pues no sé, está pasando alguna situación, algún cambio, algo que querías, una expectativa que tenías y no sucedió, e empieza ahí el diálogo interno negativo hacia nosotros, y las palabras tienen un poder impresionante. Impactan en nuestro cuerpo de una manera de verdad impresionante. Nuestras emociones. Si lo dimensionáramos, tendríamos tanto cuidado en elegir las palabras que nos decimos a nosotros mismos, porque eso hace toda la diferencia. Una palabra genera
un químico cerebral. Entonces, cuando hablamos también de químicos, porque dicen, hay algún químico que le falta. El químico es el pensamiento. Un pensamiento produce una química cerebral que te va a hacer sentir bien o mal, según lo que estés pensando. Entonces, los pensamientos es la clave y están unidos a nuestras emociones. Cambiemos ese diálogo interno y tengamos mucho cuidado con lo que nos decimos a nosotros mismos. Vamos a hacer una pausa y regresamos para despedir este programa. Está conmigo Verónica Imaz haciéndonos sus confidencias de vida para poder seguir cambiando y transformando vidas. Ya volvemos. Muchísimas gracias, estamos de regreso con más de estas confidencias y en la recta final de este programa, hoy hablando precisamente de ese diálogo interno, de que muchas veces pues nos hablamos y nos hablamos muy fuerte, las palabras tienen un poder que a veces no tenemos idea. El diálogo interior consciente nos brinda la oportunidad de examinar nuestras expectativas, discernir si son realistas o si nos estamos imponiendo estándares inalcanzables, nos permite desafiar las voces internas que nos limitan y fomentar aquellas que nos impulsan hacia el crecimiento y el logro personal. Vero, yo quisiera preguntarte, Verónica, y más que es mi invitada aquí en el programa el día de hoy, ¿qué impacto crees que tiene el diálogo interior en tus relaciones interpersonales? Pues es un impacto, la verdad, muy importante porque, primero hay que empezar por uno mismo y yo creo que cuando tú trabajas en ti, en ese aspecto, pues tus relaciones obviamente son muy diferentes porque si tú lo practicas, pues obviamente no te ganchas con a lo mejor diálogos negativos externos que pueden pasar porque entiendes, eres más empática. Sí. Y pues sí te ayuda. Obviamente en tus relaciones pues cambian. Primero la relación contigo para poder cambiarla con las demás. Que va a permear, evidentemente. Exactamente. Nos pregunta mucho el público después de escuchar tu historia, Vero, que te preguntemos también eso. ¿Cuáles son las estrategias que tú utilizas para desafiar y cambiar esos patrones negativos de pensamiento en tu diálogo interior? ¿Qué sí te funcionó? Me funcionan muchas cosas que practico, aún las sigo practicando y de hecho son parte del programa y son parte de como herramientas. Lo que es la meditación, la reflexión, la escritura, escribir, ¿verdad? El cacharte de pronto estar como consciente de cómo estoy pensando y cacharme cierto pensamiento y decir, a ver, ¿cómo me lo planteé? ¿Cómo me lo puedo decir diferente? Se me hace que estoy exagerando, lo puedo ver de otra manera. ¿Es realmente esto lo que me estoy diciendo real? Y empezar a como, pues, convertirte como en tu propio observador de ti mismo. Okay. El ejercicio, obviamente, la alimentación. Todo influye. Todo. El descanso. Dormir bien, es básico. ¿Hoy cuántas horas duermes, Vero? También pregunta al público. Bueno, no, de verdad que para mí dormir, después de lo que pasé, para mí dormir es exacto. Sí, la verdad lo valoro muchísimo. ¿Cuántas horas duermes? Doy gracias cada vez que me levanto, pues claro. Trato de dormir, yo me duermo temprano, trato de dormirme entre semana máximo 10:30 de la noche. Para levantarme temprano y hacer ejercicio y procuro desvelarme. Antes me desvelaba un poquito más, o sea, porque tampoco es como que no me desvelo nunca, no, pero sí trato de cuidar mi descanso y mi sueño. Pero antes, después de no dormir durante 6 años consecutivos, no dormía ni 1 hora, 2 horas y todo. Hoy sí tienes un sueño profundo de 6 a 7 horas de sueño. 8 horas. 8 horas de sueño. Entonces, todo mundo puede transformar. Todos. Y sin medicamento. Terrorífica realidad cuando vives estos ataques de ansiedad, de pánico, de no dormir, todo, cualquiera que tome la decisión puede transformar su vida. Puede transformar su vida. ¿Dónde te encontramos en redes sociales, Vero, para que más personas puedan cambiar su vida con esta serie de programas que tú tienes, de talleres, donde hay un equipo de personas, de psicoterapeutas, psicólogos, talleres y temas espirituales, de meditación, de todo lo que sí nos hace bien y lo que el cuerpo, nuestra mente, nuestra alma necesita para poder estar bien? Sí, claro que sí, Cora. Pues nos pueden encontrar en Cambiando Vidas Monterrey, así se llama la página de Instagram. Y también tenemos una página de internet que es www.cambiandovidas.com.mx. Y bueno, pues nuestro proyecto se llama Loop,
que es la abreviación, ya lo dije mal, sí, abreviación. abreviación de Lo único urgente es vivir. Y ahí nos pueden encontrar y ahí estamos para servirles. Está también mi Instagram como veroimas0975. Ese es el personal, pero lo tengo abierto porque yo ahí publico también muchas cosas o sea, lo combino. Tenemos la página del proyecto Loop, pero también está abierto mi personal, porque también ahí comparto muchas cosas pues de mi día a día. Me llama mucho la atención, Vero, después de todo tu proceso y de cómo fuiste cambiando y te diste cuenta que era de verdad magia y el cambio y la transformación total, cambiar el diálogo interior de cómo te hablas, algo que a veces nos parece tan difícil. No era ninguna medicina, ningún psiquiátrico, cambiar el diálogo interior y las palabras que tienen tanto poder en nosotros para construir o para destruirnos. Sí, ¿Cómo te cambió la vida? Me llama mucho la atención saber qué es el primer diálogo interior que tienes contigo misma al despertar cada mañana. El agradecimiento. Siempre es el agradecimiento. Gracias porque amanecí, porque desperté. Gracias por este día. Y agradecer. Es lo primero que te dices. Es lo primero y después meditar. Siempre es como una rutina: agradecimiento, meditar, ejercicio y ya empiezo el día. Súper bien. Y en la noche antes de dormir, ¿cuál es tu diálogo interno? Mi diálogo interno igual, agradecimiento. A veces no lo hago todos los días, pero a veces escribo, reflexiono y hago una meditación también de relajación antes de irme a dormir. Qué bonito. En eso coinciden la mayor parte de nuestros invitados que han tenido ese camino y esa preparación, y definitivamente eso es lo que tendríamos que hacer todos siempre, agradecer. Desde que amanece el día, cuando vamos a dormir, respirar, hacer pausas es sumamente necesario. No esperes a caer en una crisis, en un cuadro como el que ya tuvo nuestra invitada durante 6 años de no poder dormir con ataques de ansiedad, de pánico, que la llevaron a una depresión, luego a una desesperanza, porque no es fácil y muchas veces no hay retorno. No cualquiera sale de este trance y hay personas. Esto es tan grave y tan delicado que han llegado a perder su vida. Así es. Ojalá y tomemos conciencia de eso y podamos ayudar a personas que estén atravesando esta situación y que estén cerca de nosotros. Tú puedes hacer el cambio en ellos. Gracias, Vero. Gracias, Cora. Gracias a ti por estar con nosotros. Gracias a ti por invitarme. Y gracias a nuestro público por lo más valioso que nos da, a todos nuestros radioescuchas aquí en el 98.1 por su atención. Yo quiero recordarles que es muy importante cuidar tus pensamientos porque se convierten en tus palabras. Cuida tus palabras porque se convierten en tus acciones. Cuida tus acciones porque se convertirán en tus hábitos. Cuida tus hábitos porque se convertirán en tu destino. Esa frase seguramente la reconoces, de Mahatma Gandhi. No permitas que las expectativas te definan. Sé tú quien define tus expectativas. Escucha tu voz interna con compasión y decisión. Y recuerda, como dice nuestra invitada Verónica Imaz, lo único urgente es vivir. Soy Coranelda González y estas fueron las confidencias de esta noche aquí en Génesis 98.1. Gracias y hasta la próxima.